Era una noche serena, de aquellas donde el silencio parece poseer una existencia propia. Me sentía aislada en mi hogar, o al menos eso creía. Debido a que mi sobrino de 20 años se encontraba dormido profundamente en la habitación contigua. Siempre he apreciado la tranquilidad nocturna, pero esa noche algo en mi interior se desvanecía. Era como si la penumbra emergiera a la superficie, ideas que usualmente mantengo encriptadas. ¿No te sucedió? Esa impresión de que, bajo el manto nocturno, las normas se alteran y todo parece ser factible. Mientras oía la tranquila respiración de mi sobrino, mi mente empezó a desvanecerse. En ocasiones, cuando te encuentras en soledad, la mente puede tener malas intenciones. Y esa noche no fue una excepción. De pronto, me encontré reflexionando sobre la compañía masculina, sobre el sentimiento de estar a gusto con alguien, de experimentar el calor de otro cuerpo. No era algo que había previsto, solo ocurrió. La tentación comenzó a expandirse en mi interior, como una chispa que pone en peligro su transformación en fuego. Y la interrogante que me planteaba era, ¿por qué no? Tras todo, ¿quién podría conocer lo que ocurría en mi mente en ese momento? Al pasar los minutos, comprendí que esos pensamientos no se desvanecerían tan rápidamente. Era como si la propia noche me motivara a continuar por esa senda, a indagar en esos anhelos que usualmente desatento. Era consciente de que estaba metiendo fuego, pero el concepto de una aventura, de algo prohibido, resultaba demasiado atractivo. Pienso que todos, en algún instante, hemos experimentado esa inquietud. Esa urgencia de desafiar los confines, de identificar hasta qué punto podemos alcanzar sin ser descubiertos. Y ahí me encontraba, en medio de ese cruce de caminos, consciente de que estaba a punto de realizar algo que transformaría todo. Me levanté de la silla en la que se encontraba sentada, experimentando un fuerte latido en mi corazón. Cada avance que hice hacia el cuarto de mi sobrino era como si me aproximara a una catástrofe de la que no podría escapar con facilidad. Sin embargo, en lugar de temor, experimentaba un raro entusiasmo, una adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. Era como si todo lo que había ocultado hasta aquel instante estuviera a punto de desprenderse. La oscuridad nocturna, con sus secretos y su oscuridad, parecía ser la aliada ideal para lo que estaba a poco de hacer. Mi sobrino, indiferente a todo, descansaba serenamente. Cada paso que daba hacia su entrada, me preguntaba si realmente necesitaba seguir adelante. Pero, ¿no es la curiosidad la que nos motiva a realizar acciones inesperadas? El entorno, la noche, todo parecía estar conspirando para materializar mis anhelos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por un impulso que parece ser inofensivo, solo para hallar posteriormente que era el inicio de algo más grande? No podía dejar de pensar que tal vez esto era ineludible, que de algún modo ambos habíamos sido conducidos a este punto. Al final, alcancé la puerta de su cuarto. Podía percibir su respiración serena, distanciada del torbellino de emociones que experimentaba en aquel instante. Se encontraba justo al borde de una línea, una de esas que, una vez traspasada, no tiene retorno. Sin embargo, en vez de frenarme, sentí que algo interno me impulsaba a seguir adelante, a ver hasta qué punto esta aventura podría extenderse. Tal vez era la adrenalina o simplemente el anhelo de experimentar algo novedoso, algo prohibido. Lo que fuera, estaba consciente de que no me frenaría. Con un último vistazo al pasillo desocupado, decidí que estaba preparada para afrontar las repercusiones de mis anhelos. Era consciente de que esto transformaría todo, que nada volvería a ser el mismo. Pero en ese instante no tenía importancia. La atracción era muy intensa y yo estaba preparado para perseguirla hasta el final. ¿Por qué al concluir el día, quién nunca ha experimentado el anhelo de realizar algo prohibido? Dejar de ser tentado, incluso por una noche. ¿Te interesaría conocer el libro Mensajes secretos de seducción? Si tu respuesta es positiva, entonces consulta nuestro libro electrónico Descubre los secretos para enamorar a una mujer y llevarla a la cama. Y es precisamente lo que buscabas. Este contenido ha sido especialmente creado para aquellos hombres que quieren aprender a seducir y conquistar a ti. A las mujeres.
Proporcionamos tácticas útiles y abordamos asuntos como consejos y astucias de conquista. Coqueteo y juego de seducción, la relevancia del lenguaje corporal, el pensamiento de las mujeres, diálogos cautivadores, entre otros aspectos. Te orientaremos paso a paso para que consigas atraer a las mujeres más hermosas y conseguir que las lleves a la cama. El vínculo para su compra se encuentra en el primer comentario. Un motivo sencillo, pero eficaz, para sacarlo de la cama y generar una circunstancia que me facilitara aproximarme más a él sin poner en marcha alarmas. Era como si la noche conspirara contra mí, brindándome la ocasión ideal para ejecutar mi plan. Me aproximé a su cama con cautela, procurando evitar hacer ruido. Lo llamé con delicadeza, murmullando su nombre. Hasta que empezó a moverse, todavía enredado entre el sueño y la vigilia. Observé algo en el exterior. Le expresé en un tono que combinaba inquietud y urgencia. Observó cómo sus ojos se cerraban gradualmente, y a pesar de su aparente confusión, se levantó para indagar. El plan estaba dando resultados y con cada avance que daba, experimentaba que me aproximaba más a lo que tanto ansiaba. En ocasiones, solo requerimos de una chispa mínima para prender un gran fuego. Lo seguí hasta la entrada, observando cómo inspeccionaba meticulosamente el exterior. Era consciente de que no hallaría nada. Pero su concentración en su labor solo intensificaba la fuerza de mis emociones. ¿Qué tarea estaba realizando? Era una cuestión que me planteaba continuamente, pero cada vez que intentaba frenarme, algo interno me motivaba a continuar avanzando. Al volver y me aseguró que nada era inusual, asentí con una sonrisa nerviosa. Él no percibía nada, pero yo me encontraba al filo del desastre, manipulando el fuego de una forma que nunca había imaginado. Nos volvimos a la cocina juntos, y mientras él se tomaba un vaso de agua, no podía evitar sentirme fascinada por la sencillez con la que se había manejado el escenario. El diálogo que continuó fue informal, casi trivial, pero en mi interior, mi mente se encontraba en un torbellino de emociones. Cada frase que emitía parecía poseer un doble sentido, una segunda capa que solo yo podía comprender. Estaba participando en un juego arriesgado. Pero el sentimiento de estar tan próximo a lo prohibido me mantenía en un estado de euforia. En ocasiones, las acciones más sencillas pueden provocar las acciones más complejas. Durante nuestro diálogo, mi sobrino no percibía mis auténticos propósitos, lo que solo incrementaba mi anhelo. El ambiente estaba lleno de tensión, pero él, inocente en su inquietud por mí, continuaba hablando como si nada fuera incorrecto. Me cuestionaba si realmente no percibía la variación en mi conducta o si simplemente lo desatendía. En realidad, la situación había sufrido un cambio drástico. Y yo estaba a punto de tomar una decisión que podría transformar nuestras vidas de manera definitiva. ¿Podría realizar el siguiente avance? Finalmente, mientras lo miraba, decidí que necesitaba realizar más esfuerzos para aproximarme a él. La tentación era demasiado grande para pasar por alto. Y a pesar de que entendía que estaba transgrediendo una frontera, no conseguía frenarme. No solo era la aspiración, sino también la inquietud. La exigencia de descubrir hasta qué punto podía alcanzar antes de que todo se desmoronara. La noche, con su penumbra y sus enigmas, constituía la compañera ideal para este juego arriesgado. Era consciente de que estaba a punto de adentrarme en un territorio desconocido, pero algo interno me impulsaba a continuar. Con una sonrisa obligada, le propuse que regresáramos a la cama. Pero en esta ocasión estaba consciente de que no sería para acostarnos. El fuego que había prendido al despertarlo se había transformado en una chispa que ponía en peligro su consumo completo. Y durante nuestra vuelta por el pasillo, sentí que el momento se aproximaba, ese momento en el que todo se transformaría. ¿Estaba lista para lo que aguardaba? No lo tenía claro, pero tenía una certeza. Ya no existía retroceso. Cuando llegué a la cocina, parecía que la tensión presente en el aire había disminuido un poco. Pero yo entendía que estaba muy cerca de desaparecer totalmente. Al iniciar la preparación del desayuno, mis manos experimentaban un leve temblor. Una combinación de nerviosismo y anticipación.
Mi sobrino, aún medio despierto, se acomodó a la mesa y empezamos a conversar sobre temas diarios, como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, en mi interior, mi mente era un desorden. Intentaba mantener la compostura mientras mis hormonas empezaban a asumir el mando. ¿Cómo se puede comportarse de manera tan normal cuando todo lo que posees está al filo de explotar? Le cuestioné acerca de su día previo, intentando mantener el diálogo suave, pero cada vez que levantaba la mirada y lo veía justo ahí, a escasos metros de mí, experimentaba una brisa de deseo que resultaba complicada de manejar. Él, sin dudarlo, conversaba tranquilamente, agradeciendo el desayuno como si fuera un gesto cotidiano. No obstante, cada palabra suya parecía tener una intención doble. Aunque probablemente solo mi mente era la que lo interpretaba de esa forma. Estaba inmersa en un juego que había comenzado yo misma, y ahora desconocía cómo frenarlo. Mientras él se alimentaba, yo lo miraba de manera discreta, rememorando todas las veces que lo había impactado mirándome de una forma que superaba el afecto familiar. Existía algo en sus ojos que me llevaba a creer que él también estaba al tanto de lo que sucedía. Aunque nunca lo reconociera. Me cuestionaba si esos instantes de miradas fugaces solo eran fruto de mi imaginación. O si en realidad existía algo más. En aquel momento, la frontera entre lo real y lo deseado se tornaba progresivamente más difusa. Y con cada segundo que transcurría, sentía que se aproximaba más a su cruce. El diálogo continuó su rumbo, pero mi mente se encontraba en otra área. Mis pensamientos retornaban constantemente a la misma interrogante. ¿Debería realizar el paso siguiente? Era una batalla incesante entre lo que entendía como correcto y lo que mi cuerpo me obligaba a exclamar. Le estaba consciente de que en algún momento tendría que tomar una decisión y a medida que lo pensaba, me percibía de que tal vez ya había tomado esa decisión desde el instante en que lo desperté. En ocasiones, el camino que escogemos está determinado mucho antes de que lo percibamos y yo empezaba a aceptarlo en un intento de desviar mis pensamientos. Era peculiar cómo, en un diálogo tan inocente, podía experimentar una atracción tan intensa. Me cuestionaba si él experimentaba la misma sensación, si percibía la tensión en el aire o si, en cambio, estaba totalmente indiferente a lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Esa incertidumbre solo intensificaba mi anhelo por descubrirlo. Finalmente, mientras él finalizaba su desayuno, comprendí que no podía continuar desatendiendo lo que experimentaba. Era consciente de que estaba a punto de tomar una decisión que transformaría todo, y a pesar de que una parte de mí deseaba retroceder, otra me impulsaba a continuar. ¿Cuántas veces en la vida nos brindan la posibilidad de experimentar algo tan lleno de intensidad y tan prohibido? Era una cuestión que resonaba en mi mente, y a medida que la repetía, la respuesta parecía aclararse más. Ya no era simplemente un atractivo físico. Era algo más intrincado, más complejo, algo que necesitaba descubrir. Con un leve suspiro, le sugerí que quizás deberíamos tomarnos un descanso más antes del inicio del día. Mi sobrino me observó, algo asombrado, pero asintió sin hacer cuestionamientos. Al volver hacia las habitaciones, experimenté que la tensión empezaba a acumularse, como una tempestad que se aproximaba. Era consciente de que era el instante en el que todo podía transformarse, el punto de no regreso. A pesar de que una parte de mí se encontraba atemorizada, otra estaba preparada para prever hasta qué punto llegaríamos. Mientras avanzábamos hacia las habitaciones, la carga de la situación comenzó a intensificarse. Existía algo en cómo mi sobrino me observaba, algo que me llevaba a creer que no era completamente inocente. Que él también experimentaba esa misma tensión que me estaba devorando. Con el paso del tiempo, había presenciado esos instantes efímeros en los que sus ojos se clavaban en mí por un periodo algo mayor al que se consideraría habitual. ¿Eran esas miradas que expresaban más de lo que las palabras lograban transmitir? A pesar de que siempre había optado por desatenderlas, ahora parecían poseer una nueva interpretación. Me cuestionaba si él había experimentado la misma sensación durante todo este periodo. Si también había batallado contra esos impulsos.
En esencia, siempre sabía que mi sobrino me percibía de una forma distinta, pero nunca he querido reconocerlo. Era más sencillo simular que todo marchaba bien, que nuestras interacciones eran totalmente habituales. No obstante, ahora que esas emociones estaban desveladas, la realidad me impactaba con intensidad. Era consciente de que lo que estaba realizando era incorrecto, que estaba transgrediendo fronteras que nunca deberían transgredir. Sin embargo, simultáneamente existía algo en mí que deseaba continuar, que deseaba ver hasta qué punto esta conexión prohibida podría extenderse. Era como si una porción de mí estuviera determinada a violar todas las normas, mientras que otra porción batallaba incansablemente por conservar el dominio. Mientras me sumergía en estos pensamientos, no pude dejar de cuestionarme qué sucedería si me entregara a estos impulsos. ¿Cómo transformarían nuestras existencias? ¿Estaba consciente de que nada volvería a ser el mismo? Que una vez que había traspasado esa frontera, no habría retrocedido. Sin embargo, también experimentaba una curiosidad desmedida. Un anhelo de descubrir estas emociones que había ocultado durante un largo periodo. En ocasiones, lo que más tememos es justamente lo que más anhelamos, y este fue uno de esos instantes. Me hallaba en un punto crucial, desorientada entre lo que entendía que debía realizar y lo que verdaderamente deseaba realizar. ¿No podía pasar por alto que mi sobrino también participó en esto? ¿Qué reflexionaría él? ¿Sentiría igual que yo o permanecería totalmente indiferente a lo que estaba sucediendo? Era una cuestión que me obsesionaba constantemente y a medida que más la analizaba, el anhelo de descubrir la verdad se intensificaba. Había observado esos gestos mínimos, esos instantes donde sus manos se acercaban a las mías, o cuando sus palabras parecían poseer un doble sentido. Todo esto me llevaba a pensar que quizás él también batallaba con las mismas emociones, pero ¿estaba dispuesta a poner todo en juego para descubrirlo? Durante la subida de las escaleras, comprendí que este era el instante decisivo. Debería tomar una decisión, continuar o retroceder. Era consciente de que ambas alternativas tendrían repercusiones, y ambas me aterraban. Si persistía, ponía en peligro no solo mi vínculo con él, sino también mi propia ética. Sin embargo, si retrocedía, me quedaría con la incertidumbre, con la impresión de haberse perdido de algo que podría haber tenido relevancia. Era una elección que no podía tomar de inmediato, pero el tiempo para tomar decisiones estaba terminando, y con cada paso que daba sentía que me aproximaba más al desastre. Finalmente, al parar frente a las puertas de nuestras habitaciones correspondientes, experimenté que el aire estaba saturado de una tensión casi perceptible. Mi corazón palpitaba intensamente y entendía que no podía continuar desconsiderando lo que experimentaba. Me observó mi sobrino. Al igual que esperando que yo expresara algo, que asuma la responsabilidad. Era un instante repleto de sentido. Un momento donde cualquier palabra o movimiento podía transformar todo. Fue en ese momento cuando comprendí que no estaba siendo la única en esto. También él estaba aguardando. Tal vez con las mismas incertidumbres, pero también con la misma aspiración. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto, tenía la certeza de que lo que ocurriera después estaría totalmente en mi control. Había llegado el momento de confrontar mis emociones, de determinar si permitiría que esta circunstancia continuara su camino, o si al final decidiría dar un paso adelante. Pero una cosa estaba clara, ya no había retroceso. El dilema estaba presente y con él la oportunidad de transformar nuestras vidas de manera definitiva. Tras cerrar la puerta de mi cuarto, me quedé ahí, de pie, experimentando cómo las emociones se agitaban en mi interior. Era consciente de que la situación había alcanzado un punto crítico, y que cualquier elección que realizara en ese instante sería definitiva. Mi mente se encontraba fragmentada entre el temor a las repercusiones y el anhelo que me consumía. No podía dejar de pensar en mi sobrino, en cómo sus miradas, sus movimientos, todo señalaba que él también experimentaba algo similar. Era como si ambos nos encontrásemos inmersos en un juego arriesgado del que ninguno de nosotros deseaba romper. Sin embargo, entonces, una idea empezó a formar parte de mi pensamiento.
Uno que no podía pasar por alto. La oportunidad de sugerirle un pacto secreto, una relación oculta que solo nosotros dos podríamos conocer. Comenzó a parecerme más auténtica con cada momento que transcurría. Era consciente de que era una locura que amenazaba todo lo que conocía. Pero la tentación resultaba demasiado intensa para resistirla. ¿Qué sucedería si él accedía? ¿Podríamos preservar este secreto sin que nadie nos lo revele? Se acumulaban en mi mente las preguntas, pero todas llevaban a la misma conclusión. Estaba preparada para ponerlo todo en juego por un instante de pasión, y de esta manera, con el corazón palpitando intensamente, decidí una elección que transformaría nuestras vidas de forma irrevocable. Abrió la puerta de mi cuarto y retorné al corredor, donde mi sobrino todavía estaba en pie, como si también estuviese batallando con sus propias reflexiones. Cuando nuestras miradas se toparon, entendí que era el instante idóneo. Sin pronunciar un solo término, me aproximé a él y en un murmullo le sugerí lo inimaginable. Una relación clandestina. Algo que únicamente nosotros dos podríamos compartir. El silencio que se mantuvo tras mis palabras fue ensordecedor. Y en esos breves instantes comprendí la seriedad de lo que acababa de realizar. Sin embargo, percaté algo en sus ojos, una chispa que me hizo comprender que él también había estado aguardando este instante. No tardó mucho en llegar su respuesta, con un leve asentimiento, aceptó mi propuesta. Y justo en ese momento, experimenté una combinación de alivio y temor. ¿Estábamos conscientes de que lo que estábamos a punto de realizar era incorrecto? ¿Que las repercusiones podrían ser desoladoras? Sin embargo, simultáneamente, existía una emoción incomprensible en el acto de revelar este secreto. Era como si nos adentramos en un territorio incierto, un territorio repleto de peligros, pero también de promesas. De esta manera, con una sonrisa cautelosa, ambos comprendimos que no había retroceso. Estábamos a punto de iniciar una travesía que transformaría todo. Mientras volvíamos a mi habitación juntos, percibía que el aire en nuestro entorno estaba saturado de electricidad. Cada avance que daba me aproximaba más a lo que había anhelado por tanto tiempo. Sin embargo, también me inundaba de una ansiedad cada vez mayor. ¿Podríamos guardar esto en secreto? ¿Realmente podríamos soportar el peso de esta relación oculta? Era consciente de que la respuesta a esas interrogantes solo aparecería con el paso del tiempo. Pero en aquel instante, todo lo que tenía relevancia era el presente y el presente. Era una ocasión inigualable, una que no podía permitir pasar. Finalmente, al atravesar la puerta de mi cuarto, entendí que el destino ya había sido determinado. Habíamos hecho una elección que transformaría nuestras vidas de manera definitiva. Y a pesar de que una porción de mí aún tenía incertidumbres, el sentimiento de lo prohibido era demasiado potente para desestimarlo. Nos observamos en silencio, sabiendo que estábamos iniciando un nuevo episodio de nuestras existencias. Uno repleto de dudas, pero también de un entusiasmo que no podíamos refutar. Estábamos conscientes de que lo que estábamos realizando representaba un riesgo, pero en ese instante, el anhelo de descubrir lo desconocido prevalecía más que cualquier otra consideración. Así, con el corazón pulsando sincronizado, dimos el primer paso hacia lo ineludible. Al cerrar la puerta tras nosotros, la carga de lo que estábamos por realizar se hizo más palpable que nunca. Era como si hubiéramos traspasado un límite invisible, uno que señalaba el comienzo de algo inédito, desconocido y fuertemente prohibido. La habitación, usualmente acogedora y consoladora, ahora parecía un lugar repleto de oportunidades y riesgos. En ese momento, comprendí que estábamos a punto de indagar sobre los confines de lo que es éticamente aceptado. De explorar un territorio donde pocas personas tienen el coraje de adentrarse. El peligro era inmenso, pero la fascinación que experimentábamos era aún más grande. ¿Cuántas veces en la vida nos hallamos en circunstancias de este tipo? Donde lo ilegal se transforma en lo más anhelado. Nos aproximamos gradualmente, como si ambos estuviéramos registrando cada avance, cada desplazamiento, conscientes de que no había retroceso. Cada palabra, cada acción, transmitía la tensión de lo incierto, de lo que estaba por ocurrir.
Era una danza arriesgada, una donde ambos éramos principiantes, pero simultáneamente. Estábamos conscientes de que estábamos preparados para aprender. No existían guías, no existían normas redactadas para lo que estábamos realizando. Únicamente contamos con nuestros instintos. ¿Y esos instintos nos impulsaban a continuar? A ver hasta qué punto podíamos alcanzar sin perder totalmente la iniciativa. Era un examen de nuestra habilidad para gestionar lo imprevisto, para afrontar nuestras propias restricciones. Durante la exploración de este nuevo territorio, percibí que el anhelo que había experimentado durante tanto tiempo, ahora se fusionaba con una sensación de emancipación. Habíamos desmantelado los vínculos de lo que la sociedad percibía como adecuado. Y en ese desamor hallábamos una libertad que nunca antes habíamos vivido. Cada gesto, cada murmullo, representaba una reafirmación de que estábamos optando por nuestro propio camino, uno que nos desviaba de las reglas preestablecidas. A pesar de que entendía que lo que estábamos realizando era riesgoso, no podía evitar experimentar una especie de euforia. Un sentimiento de estar vivo de una forma que nunca antes había experimentado. Es fascinante cómo en ocasiones se requiere traspasar los límites para entender nuestra verdadera esencia. Por otro lado, siempre había una sombra de las consecuencias. Estábamos conscientes de que nuestras acciones no solo eran moralmente dudosas, sino que también amenazaban nuestras vidas tal y como las entendíamos. Existía un gran riesgo y en algún rincón de mi mente, esa conciencia seguía presente, recordándome que cada acción tiene una respuesta. Sin embargo, en aquel instante, el sentimiento de lo prohibido se disipó. Estar realizando algo que solo nosotros dos compartíamos. Era demasiado intenso para permitir que el temor nos frenara. Sí, estábamos jugando con fuego, pero también estábamos preparados para quemarnos, si eso implicaba disfrutar plenamente de este momento. Conforme progresábamos en esta relación recién establecida, comenzamos a comprender que estábamos reconfigurando nuestros propios confines. Lo que anteriormente percibíamos como inviable ahora se transformaba en realidad, y con cada avance íbamos descubriendo nuevas facetas de nosotros mismos. ¿Existía una bella belleza en esa exploración? En cómo nos enfrentábamos a nuestros propios tabúes y los desmantelábamos uno a uno. A pesar de que sabíamos que nos encontramos en una senda peligrosa, también percibíamos que, de algún modo, esto era ineludible, que todo había conspirado para llevarnos a este punto. Era un recorrido sin guía, en el que cada elección nos conducía más allá de lo que sabíamos. Finalmente, comprendí que este nuevo episodio de nuestras vidas no solo implicaba anhelo o entusiasmo, sino algo más profundo. Estábamos indagando en nuestra verdadera identidad, más allá de las máscaras que habíamos usado durante un largo periodo. Y durante ese proceso, nos estábamos descubriendo de una forma que nunca habíamos previsto. Estábamos conscientes de que esto no podía perdurar eternamente, que algún día tendríamos que afrontar las repercusiones de nuestras acciones. Sin embargo, a la vez, estábamos determinados a aprovechar cada instante, a disfrutar de esta experiencia al máximo, sin remordimientos, ya que, en última instancia, lo que más tememos no es lo que realizamos, sino lo que abandonamos. Con el paso del tiempo, la realidad de lo que estábamos realizando empezó a establecerse, y junto a ella, la importancia de preservarlo en secreto se transformó en primordial. Entendemos que, a pesar de que este nuevo vínculo nos brindaba un sentimiento de libertad y emoción, también contenía riesgos. La probabilidad de ser descubiertos representaba un peligro permanente, una sombra que nos acompañaba en cada acción. Era como llevar una vida doble, en la que por un lado nos alegraba la complicidad de nuestra relación clandestina, y por otro, necesitábamos preservar nuestras apariencias ante los demás. Cuanto más profundamente nos adentrábamos en esta aventura, más conscientes estábamos de la delicadeza de nuestra situación. Mi marido se encontraba de vacaciones por unos días, lo que nos proporcionaba un grado de libertad. Pero sabíamos que esto no duraría eternamente. En cualquier instante, él podría volver y entonces deberíamos ser muy cautelosos. Le tuve que pedir a mi sobrino que no me mandara mensajes durante el día,
que no se aproximara excesivamente cuando estuviéramos con otra gente. La paranoia comenzó a dominarme, interpretándome amenazas que quizás no existían. Pero no lo podía eludir. Me asustaba la posibilidad de que alguien descubriera nuestro secreto. Era un juego arriesgado, en el que cualquier salto podría representar el término de todo. Pese a mis alertas, él persistía en enviarme mensajes. Mini apuntes que preservaban la vinculación entre nosotros durante el día. A pesar de mi inquietud, también experimentaba una especie de alivio en sus palabras, como si requería esa constante confirmación de que él también estaba dispuesto a mantener esto en secreto. Cada email que recibía funcionaba como un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra circunstancia, pero también como una evidencia de la fuerza de lo que compartíamos. Era un balance frágil, uno que sabíamos que no podríamos preservar eternamente, pero al que nos apoyábamos con todas nuestras fuerzas. Con el transcurso del tiempo, empecé a cuestionarme cada vez más si estábamos actuando de manera adecuada. ¿Merecía el riesgo? ¿Estábamos verdaderamente listos para asumir las repercusiones si nos descubrían? Estas interrogantes se volvían constantes en mi mente, particularmente en las noches, cuando el hogar estaba vacío y no existían distracciones. Sin embargo, por otro lado, la emoción de lo que estábamos experimentando era tan fuerte que no podía permitir que se fuera. Era consciente de que, en algún momento, tendríamos que tomar una decisión. Pero ese instante todavía no había ocurrido, y mientras tanto, continuamos avanzando, conservando las apariencias. El temor a ser identificados comenzó a alterar la interacción entre nosotros. Lo que anteriormente resultaba emocionante y liberador, comenzaba a parecer una carga. Cada vez que nos encontramos, existía una tensión en el aire. Un sentimiento de que algo podría ocurrir en cualquier instante. Y, no obstante, no podíamos frenar. Habíamos avanzado demasiado allá para volver, y a pesar de que el riesgo siempre existía, también lo era la atracción que experimentábamos. Era una circunstancia inviable y ambos lo entendíamos. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para ser el primero en frenarlo. Finalmente, a medida que transcurrían los días, empecé a comprender que preservar este secreto estaba impactando más que nuestra relación en sí. Comenzaba a adentrarme en otras áreas de mi vida, volviéndome más cautelosa y más escéptica. Comenzaba a cuestionarme si los individuos que me rodeaban percibían algo, si tenían sospechas sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era un peso que se complicaba de manejar con cada día que transcurría, y a pesar de que intentaba no pensar en ello. En realidad, el secreto comenzaba a tornarse demasiado grande para poder controlarlo. Era consciente de que no podíamos mantenernos así durante mucho más tiempo. En mi interior, la lucha entre el anhelo de seguir adelante y la urgencia de frenar se intensificaba progresivamente. Era consciente de que, en algún momento, tendríamos que confrontar la realidad. Que este juego secreto no podía perdurar eternamente. Sin embargo, mientras tanto, persistíamos, cada día más próximos a la verdad y cada día más alejados de la oportunidad de volver a ser quienes éramos antes. Y el interrogante que persistía en mi mente era: ¿cuándo podríamos preservar este secreto sin que todo se desmoronara? Las noches se transformaron en instantes de intensa introspección, en los que la penumbra no solo cubría la vivienda, sino también mis reflexiones. Cada vez me preguntaba más si lo que había hecho era correcto, si había traspasado una frontera que nunca debería haber traspasado. A medida que transcurrían los días, a pesar de que la emoción de lo prohibido persistía, empezaba a cargar con el peso de mis elecciones sobre mí. ¿De qué manera había alcanzado este punto? Cuando un mero pensamiento, una leve chispa de deseo, ¿se había transformado en un fuego que ponía en peligro todo? Estas interrogantes me perturbaban cada noche, dificultándome el descanso. Comenzó a reflexionar sobre cómo otros podrían juzgarme si conocieran la verdad. Era consciente de que, desde el exterior, todo lo que habíamos realizado sería considerado un error sin excusa. Una deslealtad a los principios y la confianza que la familia infunde en uno. Sin embargo, por otra parte,
Me cuestionaba si realmente lo que había experimentado era tan distinto a lo que cualquier otro individuo podría experimentar en una circunstancia semejante. No todos poseemos anhelos encubiertos, ideas que preferimos no divulgar. Tal vez lo que había realizado no era tan distinto. Solo que había podido actuar sobre esos anhelos en vez de reprimirlos, y esa satisfacción me dejaba en un estado de confusión, donde lo que era moralmente adecuado y lo que había vivido se entrecruzaban en una maraña de emociones contradictorias. Y, con el paso del tiempo, empecé a comprender que, a pesar de que el deseo había sido un poderoso impulsor, no podía ser el único orientador en mis elecciones. Existía algo más en el juego, algo que superaba la mera atracción. Iniciaba a observar cómo este secreto, esta relación oculta, había comenzado a transformarme de formas que no había previsto. Lo que anteriormente me resultaba estimulante y liberador, ahora empezaba a parecer una carga. Un peso que llevaba consigo a cualquier lugar. Y me cuestionaba si en algún momento podría reencontrarme con la sensación de antes. Si este episodio permanecería indeleblemente en mi memoria, como un sello indeleble de lo que había realizado. Durante las mañanas, cuando el sol traía un nuevo inicio, procuraba alejarme de esos pensamientos, concentrarme en lo cotidiano, en las cosas sencillas que solían aportarme felicidad. Sin embargo, siempre existía un instante en el que la verdad de lo que habíamos hecho retornaba a mí, recordándome que, a pesar de tratar de ignorarlo, no podría eludir las repercusiones de mis actos. Era como vivir en dos universos paralelos, uno en el que todo parecía ser común, y otro en el que cada elección resonaba en mi mente. Y en ese segundo mundo, me cuestionaba si verdaderamente estaba lista para afrontar lo que venía después. Comencé a percibir que mi sobrino también estaba experimentando cambios. Lo percibía en sus ojos, en cómo me miraba cuando creía que no lo percibía. Era consciente de que él también estaba enfrentando su propia interpretación de estos pensamientos, y a pesar de que nunca lo debatimos de manera franca, podía percibir el aumento de la tensión entre nosotros. Habíamos tenido algo que nos unía profundamente, pero también entendíamos que lo que habíamos realizado nos distanció de lo que éramos en el pasado. Era una contradicción complicada de conciliar y a medida que transcurría cada día, esa separación se intensificaba. ¿De qué manera podríamos continuar sabiendo lo que habíamos realizado? Finalmente comprendí que no podía continuar con este estado de conflicto constante. Debería tomar una resolución, una que no solo determinaría mi porvenir, sino también el de mi sobrino. Era consciente de que esto no podría perdurar eternamente, que algún día tendríamos que confrontar la verdad. Aceptar las repercusiones de nuestras acciones. Y a pesar de que una parte de mí deseaba continuar, indagar más allá de lo que habíamos realizado. Otro segmento comprendía que esto debía concluir, que la reflexión sobre nuestras acciones no podía limitarse a pensamientos, sino que debía convertirse en elecciones tangibles, en avance o retroceso, pero no en la inacción. La última pregunta que me planteaba, la cual aún no obtuvo respuesta, era si algún día podría pedir perdón a mí misma por lo que había realizado. Claro, con el paso del tiempo. Podría retroceder y considerar mis elecciones no como equivocaciones, sino como un componente de la complejidad de la vida, de lo que implica ser un ser humano. Era una interrogante que únicamente el tiempo podría dar una respuesta. Sin embargo, mientras tanto, entendía que debería hallar la forma de vivir con lo que había realizado, de continuar avanzando a pesar de todo. Estupendo. Ahora voy a elaborar la conclusión siguiendo sus directrices. Motivando al espectador a poner en práctica su conocimiento, formulando preguntas estimulantes para fomentar la interacción y, finalmente, invitando al individuo a registrarse en el canal y activar las alertas. Tras atravesar este sendero de anhelos encubiertos y elecciones vetadas, la cuestión más relevante que queda es: ¿qué actuarías en una circunstancia semejante? ¿Podrías resistir la tentación o te permitirías guiar por esos impulsos que todos poseemos en nuestro interior? Lo que hemos investigado aquí no es meramente un relato. Es una meditación acerca de lo que implica ser un ser humano.
En esos instantes donde nuestras emociones más intensas nos impulsan a traspasar fronteras que nunca imaginamos traspasar. Pero la auténtica interrogante es: ¿estás listo para afrontar las repercusiones de tus elecciones? Si esta historia te hizo reflexionar, interrogarte o incluso cambiar tu perspectiva de ti mismo, ya has avanzado hacia una mejor comprensión de ti mismo. Pero no te limites a esto. Este es solo el inicio de una travesía hacia el entendimiento de las complejidades de nuestras aspiraciones y actos. ¿Te animas a continuar con la exploración? En caso de ser así, no olvides suscribirte al canal y activar las alertas. Unidos, continuaremos hallando las verdades escondidas que se encuentran en la profundidad más profunda de nuestra mente. En última instancia, la vida consiste en tomar decisiones, y cada una de ellas determina nuestra verdadera identidad.